Pues continuamos con la segunda parte del miedo, que da mucho de sí. Sí. Y podría haber dado más, ¿eh? Lo que da miedo es la duración de este programa, que lo hemos tenido que dividir en dos. Total, así que bueno, seguimos por donde lo dejamos. Hombre, y si alguien está escuchando este primero, pues ya sabes que antes de esto hay una primera parte en la que te ponemos en contexto. Así que primero la de antes y luego esta. Primero la de antes y luego la de después. Y ya está. Pero tía, también hay cosas que, porque muchas veces también las películas, aunque sabemos que no es algo, una cosa, pero un documental o lo que sea, pero las películas te pueden generar también miedos, ¿no? Sí. O sea, a mí me pasa de hecho, a mí me da mucho más miedo, esto es ridículo y absurdo, pero me da mucho más miedo ver una película de algo que es súper irreal, de espíritus, pero en plan, yo igual, es una que dices, la monja, bueno, cagada. O sea, voy a tener pesadillas con la monja durante el resto de mi vida. Vivo muy cerca de iglesias y cosas así, y yo ya es como socorro, va a venir a por mí. Tía, sí. Ya. Y luego, pero tía, yo luego me veo un documental de un violador en serie, asesino en serie, y estoy con la boca abierta mirando en plan, ¿sabes? Sí. Y eso luego... Eso no nos da miedo. No, luego sí que es verdad que cuando vemos algún violador en serie y tal en la tele que ocurre de verdad, sí que nos asustamos, pero pero es como odio, como una rabia, sí, como unas sensaciones diferentes, pero el miedo puro de decir, joder, tía, o sea, estoy viendo una película, a mí, por ejemplo, la música me afecta mogollón a que me dé mucho miedo. Yo si estoy viendo una película de miedo y noto que empiezo a escuchar más el corazón que la película, tengo que taparme los oídos para no escuchar la música y así puedo conseguir verla. Y si no, ya la técnica de tapar oídos y ojos, así con rendija. Tía, a mí me pasa una cosa, es que es ridículo. Yo ver una peli de miedo conmigo en el cine es horroroso, porque yo, incluso cuando no hay susto, yo estoy tan preparada para el susto que de repente no pasa nada y digo, ¡ah! ¿Sabes? Igual, o sea, aparece un niño, un perro, me asusto. Bueno, como pues hacen cambio de cámara siempre. Total, pues grito y eso provoca risas en el cine, siempre. Bueno, pues que una vez estaba viendo la película esta de After Sun, la del padre, que es un drama que habla sobre la depresión, de la paternidad, tal. No es de miedo, es un drama que te cagas. Bueno, pues de repente como que el niño le mete un susto al padre y me puse a gritar en el cine como si estuviese viendo Expediente Warren. Bueno, todo el mundo en el cine, ja, 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 ja. Y yo, perdón. Madre mía, perdón. tío. Y solamente estaba con mi novio y me dijo, Lola, o sea, no se te puede sacar de casa. O sea, es imposible llevarte al cine porque te asustas hasta con un drama. Sí, pero es que a mí eso también me pasa. O sea, y además en el momento en el que haya un susto de lo que sea, en plan, típica película en la que van en el coche y de repente hay un accidente, en plan, se chocan con un camión. Tía, yo ya, a partir de ahí voy a estar todo el rato en alerta y además de mala hostia. Total. Los sustos me ponen de muy mal humor. Y más si no me los espero, porque si estoy viendo una película de miedo y yo estoy preparada para el susto y utilizo mis técnicas de tapar oído, tapar ojos y estar en alerta como en esa situación, genial. Pero si me metes un susto por la cara, madre mía. ¡Socorro! Qué mala leche se me pone. Pues tía, si te parece, como estamos hablando del miedo, precisamente, me alegra que saques ese tema. Qué coincidencia. Qué casualidad. Este cuatrimestre tengo una asignatura que es Psicología de la Emoción, que es una asignatura preciosa, muy bonita. Acabamos de empezar el cuatrimestre, cuando esto se emita ya habremos avanzado más, pero hay un tema que lo dedican al miedo. Qué guay. Entonces le echo un ojo, también esto me sirve para estudiar un poquito, le echo un ojito por encima, así que si te parece te voy a contar datos curiosos sobre el miedo. Venga, dale. Vale, lo primero es que el miedo es la emoción que más interés ha despertado y por eso es la más estudiada, tanto en animales como humanos, ¿vale? En los dos, también en los pobres animálicos. Qué lástima. Hay experimentos que son un poco terribles. Bueno, segundo dato, evidentemente tiene una función adaptativa y de supervivencia que hemos adquirido con la evolución y su legado vital opera a dos niveles. Y esto es muy importante porque esto nos va a hacer reflexionar sobre cómo operativizamos el miedo, ¿vale? Y cómo funciona nuestro día a día. Uno es conducir a los organismos a distanciarse de los depredadores y otro es promover la sumisión al miembro dominante del grupo. Eso es lo que nos lleva el miedo, como hemos adquirido a lo largo de la evolución, evidentemente. Todo esto ha ido evolucionando, valga la redundancia, y ahora pues es más adaptativo y al final opera de otras maneras diferentes, ¿vale? Pero originalmente es esta. Vamos a definir el miedo, ¿vale? En términos generales, se puede decir que el miedo es una emoción producida por un peligro presente e inminente y que se encuentra muy ligada al estímulo que lo genera. Mucha gente, de hecho, confunde el miedo con la ansiedad. Y se parecen, pero no. De hecho, hay mucha discusión en la comunidad científica de exactamente. La cosa es que el miedo es, por ejemplo, si yo ahora miro por la calle y veo un señor encapuchado que se dirige hacia un grupo de niños,
mi cuerpo reacciona y o puedo ir corriendo en plano o gritar por la ventana y tal, y es algo que está ocurriendo de forma inminente. La ansiedad es más, por ejemplo, en un evento futuro voy a tener que ir, imagínate, la semana que viene me voy a Afganistán, un sitio en el que las mujeres son poco más que una piedra. Entonces yo voy a sentir miedo de que por lo que me pueda pasar, no siento un miedo, pero es una predicción a futuro, ¿sabes? No es el estímulo directamente lo que me proporciona esa sensación desagradable. Entonces, viendo una película de miedo, lo que sientes es miedo. Vale, porque se me parece mucho, o sea, fisiológicamente. Claro, las sensaciones son parecidas. Las sensaciones son muy parecidas a cuando tengo ansiedad, rollo. Pues agitación, la respiración un poco más rápida, tal. Luego, por ejemplo, tía, a mí esto no me pasa, pero Adri siempre dice que viendo películas de miedo, cuando algo le da miedo de verdad, le da como frío por la cara. Sí. A mí eso jamás en la vida pasa, me parece súper raro. O sea, muchas veces creo que es por eso, porque la actividad electrodermal, cuando tienen miedo, se puede medir, aunque tú no manifiestes miedo, es muy curioso porque los gestos, esto en algún momento hablaremos como de las emociones en general y cómo todas las emociones tienen unos gestos característicos que son universales y que son muy difícilmente disimulables, ¿vale? O sea, que por los gestos de la cara puedes sentir la emoción, o sea, puedes adivinar la emoción que está sintiendo la otra persona. Y también por la actividad electrodermal, si tú de repente pones imágenes que a esa persona le pueden dar miedo, ¿sabes? Pero, claro, la conductibilidad porque le hace sudar, eso no me lo estudio exactamente, eso me lo tendría que mirar. No sé, tía, pero la actividad electrodermal y al final es la temperatura corporal, también se ve alterada. Ya, tía, pero todo no sé, esto. igual, o sea, siendo yo el triple de miedosa y teniendo todos los síntomas de miedo posibles, es como, ese justo no, mierda, me gustaría pues, sentirlo. Al final, igual es porque está reprimiendo su miedo, no lo sé, me estoy aventurando de tirar, no tengo ni idea. Hay que estudiarlo, lo estudiaremos. Pues luego también se activa por la percepción de daño o peligro y su naturaleza puede ser física o psicológica, evidentemente. Los estímulos que desencadenan el miedo pueden ser tanto naturales como adquiridos mediante aprendizaje, y esto es muy importante. Tanto un aprendizaje directo, ¿vale? Muchas veces por condicionamiento clásico, y ahí entra en juego un experimento que se hizo que es, si no es el más polémico, de los más polémicos que se han hecho en toda la historia de la psicología, que es el experimento del pequeño Albert, ¿vale? Cogieron, esto lo hizo Watson y Reynolds. Bueno, Watson, que es el padre del condicionamiento del conductismo, cogió y dijo, vamos a ver si podemos condicionar el miedo, ¿vale? Y hacer que un niño, o sea, si el miedo se aprende, ¿vale? Entonces cogió un niño de 9 meses y lo metió en una habitación con una ratita, una rata blanca, y entonces el niño de 9 meses evidentemente no tenía sensación de peligro porque él no sabía que una rata es peligrosa, o puede llegar a ser peligrosa, evidentemente. Entonces el niño jugaba con la rata tan tranquilamente. ¿Qué pasa? Rata seguro que era preciosa. Era muy bonita, era blanquita y el bebé ahí, pues encima era un ratusco enorme, era casi como el chiquillo. Bueno, pues de repente, cuando aparecía la rata y el niño tocaba a la rata, sonaba un sonido muy estridente y el niño se asustaba. Vale, el niño se alejaba, tal. Ay, el niño comiendo las ratas para siempre siendo una rata preciosa. Claro, pues de repente el niño, cada vez que se acercaba a la rata y la tocaba, sonaba ese sonido tan desagradable y el niño consiguieron los experimentadores hicieron que el niño tuviese un miedo absoluto hacia las ratas. Ay, qué pena. Y eso, claro, le causó unos traumas. De hecho, le llamaron pequeño Albert, el niño se llamaba Albert. Nunca se supo qué fue de este bebé de 9 meses. Pues traumatizado con las ratas como poco. Luego y con quedarse solo en la habitación. Claro. Y veo muchos posibles traumas ahí. Muchísimos. Pero luego, al final sí que es verdad que se puede desaprender, ¿vale? O sea, tú luego puedes, cada vez que aparezca la rata, muestras algo bonito o algo bueno y el niño como que ya asocia ese estímulo otra vez a algo positivo, pero a la mínima que le pase algo malo y hay una rata presente, va a volver a coger miedo porque lo que se desaprende se vuelve a aprender muy, muy rápido. Qué horror. Entonces, eso es muy fuerte. Y también el miedo se puede aprender por aprendizaje vicario, que es por observación. Nosotros si vemos ciertas reacciones de miedo, ciertos peligros, nosotros vamos a hacerlos como nuestros también. Y la transmisión social también es muy importante a través de la cultura. Por eso, con el tema, por ejemplo, animales, típico padre o madre que tiene miedo a los perros y luego es muy probable que se lo los puedes hijos transmitir. Tengan miedo a los perros sin que nunca les haya pasado nada. Claro, le transmiten ese miedo. O sea, al final, si tú no le tienes ningún miedo a un perro y tu madre, por ejemplo, si vais las dos por la calle y tú eres pequeña. Sí, al final te aparta. Claro, cuidado, que te araña, que cuidado. Claro, no sé qué. Entonces ese aprendizaje, claro, al final es por observación y es vicario
y también, bueno, pues un poco social, también cultural, o sea, tiene miedo a ciertos animales también, pues porque, por ejemplo, las ratas pueden ser peligrosas, ¿no? Al final... Ya, pero las ratas, jo. Sí, en Pero sí, realidad, una rata de casa, en plan. claro, no, pero tú vas por la calle y te encuentras un ratusco así, Pues hombre, pues te igual da un te, poco te da la rabia y ya, es un pues, poco de cangrele. a vivir. Pero... Bueno, luego también el miedo es súper adaptativo, ¿vale? Y ocasiona que el organismo esté orientado hacia el objetivo, en vez de hacia los objetivos imaginarios. Esto es bastante importante. Nos previene de interactuar con elementos potencialmente peligrosos, ¿vale? O sea, eso es, nos permite que no nos muramos, o sea, que no nos ocurra Ya, nada malo. gracias. Entonces el miedo es muy es súper, o sea, ya te digo, es que es como de las emociones más adaptativas que tenemos y al final es de las más necesarias, porque es que si no sentimos miedo, esta gente que no le tiene miedo a nada, igual le pasan cositas. Ya, es verdad, o sea, es muy probable la gente Claro. como más valiente, más envalentonada. Claro. O sea, Pero tiene está también muy muchísimas relacionado probabilidades de que liarla. esto, no lo digo con seguridad, ¿vale? Esto cógetelo con pinzas, pero si no me equivoco, la dopamina, hay como unos genes que están relacionados con la secreción de dopamina y demás, y personas que secretan más dopamina tienen como más conductas de riesgo, ¿sabes? O sea, les gusta más hacer conductas de riesgo y tal, y tienen como menos miedo, por así decirlo. No es que tengan menos miedo, sino que se envalentonan más, ¿sabes? Sí. Y les gusta más ese tipo de conductas. Con más probabilidades de que acabes teniendo alguna desgracia en tu Claro, vida, si la todos los días verdad. haces puenting, pues igual alguna de estas la cola hace... Bueno, a nivel subjetivo es una de las emociones más intensas y en ocasiones de las más desagradables. El miedo es muy desagradable, las cosas como son. A mí no Luego me gusta también, nada. es que es muy feo. Luego, en cuanto a activación fisiológica, si a alguien le interesa, que me escriba todo esto, ¿vale? Porque no vamos a hablar de activación fisiológica, porque si no nos podemos tirar aquí un programa entero, pero todo el tema este de pues la actividad electrodermal y todo eso es súper interesante y las partes del cerebro que actúan en todo esto. Lo que sí es muy curioso, ¿vale? Lo que hemos mencionado antes, la expresión corporal, porque hay un sistema de codificación de la acción facial que estudia eso, los gestos que tenemos dependiendo de la emoción que sintamos. Por eso muchas veces analizan de este famoso se ha sentido incómodo, estaba como sonriendo, pero sus gestos, especialistas y demás, dicen, sus gestos dicen que está sintiendo miedo o está sintiendo ira, porque los músculos es a veces muy detallado, pero te delatan. Así que, chiquis, no intentéis disimular, la verdad por delante siempre. En Sálvame siempre va una psicóloga ahí. Bueno, iba, porque ya no Sálvame no existe, claro. por desgracia. Y siempre analizaban, sí, aquí se ha sorprendido, aquí no sé qué, Claro. aquí estaba incómoda. Y es como, qué interesante. De hecho, el otro, bueno, es que esto claro cuando se imita, pero el otro día fueron los Oscar y el premio, que de hecho lo que habla literalmente la pelea de la sustancia es lo que acabó ocurriendo. Qué fuerte, tía. Demi Moore, claro, es como era la película de su vida literalmente. Sí, y es en algo... plan, si no lo ganaba con ese... Claro, y además es que se lo merecía y es que al final los premios demostraron lo que la peli de la sustancia quería explicar, que es, se lo llevó literalmente la chica más joven. La más joven de las cuatro. Y encima una película que yo no la he visto, la verdad. He visto críticas, no me voy a entrar a hablar, pero un poco dudosa, de estas películas que pretenden hacer una crítica a la prostitución, pero al final la acaban romantizando. Esto ya te digo, no lo sé, son comentarios que he leído, tendría que ver la película antes. Vale. Luego, lo que hablamos un poquito antes, o sea, de las consecuencias más relevantes del miedo, ¿vale? No tenemos que olvidar que el miedo está en el origen de muchos trastornos, ¿vale? Por eso también es tan importante. Si nos transmiten miedo constantemente, tanto nuestros familiares, nuestros padres, nuestro entorno, los medios de comunicación, la política y demás, es el origen en muchas ocasiones de trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático. Lo que tú has dicho de la pandemia, tía. Sí. O sea, y a mí me pasó que cuando ocurrió el atentado del Estado Islámico en París, lo de Bataclan y demás, yo me obsesioné muchísimo con el Estado, muchísimo. ¿Te puedes creer que desde entonces tengo sueños con ataques terroristas, pero literalmente lo que pasó en esa discoteca? Lo que me imagino, evidentemente no está bien para verlo, pero lo que me había informado sobre ello, tía, es un sueño muy recurrente que me ocurre cada X tiempo. Y soy como una víctima, esto se me lo dijo una psicóloga, pues soy como una víctima que tiene estrés postraumático sin haber vivido ese evento. Sin haberlo vivido. Ya, total, tía, a mí con tema de terrorismo, o sea, con cualquier ataque terrorista que haya pasado mientras yo he estado viva, que al final, pues, que si las Torres Gemelas... Mientras he estado viva, para que esta puerta. No, coño, en plan, el 11M, el 11S, sí. El atropello en la Rambla.
todo esto, tía, a mí me ha generado, o sea, yo, por ejemplo, voy por la calle con el atropello, por ejemplo, que además el otro día también hubo un atropello, ha habido varios últimamente. Tía, yo voy por la calle, voy por el centro y me fijo en si hay como cosas, si volandas, ¿cómo se llama? No volardos. Eso. Volandas. Digo, ¿cómo era? Vale, pues siempre me fijo si hay maceteros de estos grandes, como rollo, aquí podría pasar un coche. Total. O por la feria, tía, en la feria lo pienso un montón. Digo, a ver esto, tía. Y es un pensamiento que de repente voy yo ahí andando tan pichi, venga, a los pinos. Y yo pensando, aquí si viene un coche ahora. Madre mía, es que tía, eso, yo también lo pienso. De hecho, voy a contar una cosa de la que no me siento nada orgullosa, pero es lo que hay. Después del atentado de las Ramblas, yo estaba en Albacete y vivía en Madrid, pero había venido a Albacete, que era agosto, tenía unos días ahí y me iba a ir en el que ese momento era mi novio, a Zamora, ¿vale? Un pueblo de Zamora. Entonces, claro, fue justo, cogí el tren el día después de la entrada de las Ramblas. Claro, yo iba con el culo apretado. Yo ya iba con el culo apretado. Y tenía que pasar por mi casa. Yo en ese momento vivía en Avenida de América, que además yo dije, para la gente de Madrid o que conozca Madrid y demás, Avenida de América es una estación que tiene mogollón de metros, tiene como 4 paradas de metro, autobuses interurbanos, urbanos, o sea, si alguien hace ahí, quiere hacer algo, lo haría ahí. O sea, bueno, pues yo tenía un montón de miedo. Tenía que ir a dejar mi gata a la casa en la que yo estaba viviendo en ese momento, que estaba en Avenida de América. Vale. Bueno, pues de repente ya bajo en Avenida de América, yo iba con mi maleta, con mi gatete y tal, y de repente, como iba tan cargada, esperaba que todo el mundo saliese y yo salí la última del metro. De repente no había nadie en el andén y veo una maleta enorme ahí parada. Y tú, ay, madre mía, ya estamos. Ya está. Y dije, ¿qué hago? ¿Soy una buena ciudadana? Aviso de que hay una maleta, porque igual se la ha olvidado a alguien o igual es una cosa más gorda. Y cogí y dije, aquí tonto el último. Subí corriendo las escaleras con la maleta, con el gato. Y yo, a mí y a mi gato no nos va a pasar nada. Bueno, subí corriendo. Ay, pero Dios. Que llegué corriendo a mi casa y cuando llegué dentro dije, vale, aquí creo que no llegaría la explosión. Al final no pasó nada, es que alguien se le olvidó la maleta. Yo he tenido varios sustos de esos. Uno fue en Disneyland, que estábamos... en zona polémica. Claro, estábamos en la cola de una atracción y de repente alguien... Claramente se olvidó una mochila, bueno, vino a acordonaron la zona, pero que yo estaba a 10 metros, o sea, si eso explota, yo estaba, vamos, aquí no estaba haciendo el podcast, ¿eh? Y allí los perros, no sé qué, al final nada, maleta olvidada. Y también me pasó en Londres, en una estación también, mogollón de gente, no sé qué, y de repente... se olvidan una mochila, había gente así un poco tal, empieza a llegar la policía, empiezan a haber movimientos extraños, mi tío y mi padre allí, en plan, hostia, a ver qué pasa, cada vez se acercaban más otros, pero ¿por qué no nos vamos? Que va a explotar, por favor. Y si nos vamos, o sea, el miedo a que explote maletas y es que sí, es que total. Pero el caso, Ángela, claro, y está muy relacionado con esto. ¿Tú crees que sabemos diferenciar un miedo, nuestro cerebro, nosotros mismos no? ¿Nuestro cerebro sabe diferenciar cuando hay un miedo real o un miedo ficticio en el que estamos pensando? Es decir, no tienes un miedo, un estímulo que te cause miedo, pero tú estás pensando en algo que te puede estar pasando mal en ese momento y que te puede causar miedo. ¿Nuestro cerebro tú crees que lo diferencia o que no? Yo creo que no. Pues, según varios estudios y teorías, el mero hecho de pensar en una situación de miedo, particularmente cuando esa imagen ha sido reforzada por la información mediática, por los medios de comunicación, puede activar respuestas emocionales y fisiológicas similares al miedo. Sin embargo, la emoción experimentada podría incorporar además componentes de ansiedad, ya que se trata de una respuesta a la anticipación o recuerdo de una amenaza. Por lo tanto, o sea, para mí, sí. Lo que yo he entendido con esto, o sea, sí, la primera reacción que tienes es como el miedo en sí, pero luego sí que puedes como racionalizarlo y decir, vamos a ver, vamos a calmarnos. No, o sea, tú sientes ese miedo y al final se va manteniendo en el tiempo y es peor, te puede causar ansiedad y demás. O sea, si tú tienes un miedo que te están mostrando constantemente en los medios de comunicación, bueno, incluso sí, cuando no estás en esa situación de peligro. Me estaba refiriendo como en un momento concreto, si es prolongado en el tiempo, claro. No, o sea, o sea, en ese momento es que también depende de los procesos cognitivos que estés llevando a cabo en ese momento, pero en líneas generales es que es muy perjudicial el exponerse constantemente a situaciones de miedo y hemos visto que por aprendizaje, por cultura, por exposición mediática, se pueden adquirir esos miedos. Por lo tanto, yo al final, un poco volviendo a la pregunta del principio, sobre qué es mejor informarte bastante sobre lo que ocurre a tu alrededor o vivir en la ignorancia y ser feliz,
Yo, honestamente, y este debate lo tuve con una persona que, bueno, que se interesaba porque decía que los jóvenes no veíamos las noticias y tal, y yo le intenté explicar, lo que pasa es que creo que no me entendió, que al final estar sobreexpuesto a los medios de comunicación constantemente, no debemos olvidar una cosa, los medios de comunicación, y esto no es teoría de la conspiración ni nada, los medios de comunicación son empresas, y al final las empresas tienen que obtener un beneficio, ya sea económico, ya sea de otra índole, pero necesitan un beneficio, para eso son empresas y tienen que resultar rentables. Por lo tanto, evidentemente los medios de comunicación no tenemos que pensar que actúan de mala fe, ¿vale? Porque sería un insulto hacia nuestros compañeros de profesión, los periodistas. Hemos trabajado en el periodismo y nosotros intentamos llevar a cabo nuestro trabajo de la forma más veraz e imparcial, de la manera de lo posible, ¿sabes? Evidentemente, teniendo en cuenta que el ser humano es subjetivo y demás. Pero al final, el tipo de noticias que nos dan, agencias de noticias, la selección de noticias, bueno, al final hay muchas teorías, que esto lo hemos estudiado en la carrera, teoría de la comunicación y demás, que, bueno, pues hay cositas que dices, ostras, es que evidentemente tengo que estar informada, pero ¿hasta qué punto no es perjudicial para mí y para la gente que me rodea? Así que, sobre todo eso, informarse, lo que decíamos, de noticias que al final podamos hacer algo con ellos, que nos tema nutran, de política, por ejemplo. de política, pues que tú vayas formando tu opinión política de manera que tú luego cuando vayas a votar estés tranquilo con lo que estás haciendo y seas consecuente. Con tema del meteorito, pues bueno, está bien saber que en 2022 Hombre, si eres astrofísico sí que tienes que estar pendiente. Claro, sí, estoy hablando de la gente que no lo es. Pues bueno, pues tampoco volverse loco, madre mía, ha subido un 1%, ha subido un 1%. Y además es que te la pela porque no sabes que ese es 1%. Literal. Pero sí, tía, entonces al final, mucho cuidado. Sí que es verdad que también no hay que confundir el informarse, a que pensamos que vemos la noticia y estamos informados y sabemos de todo, y lo que tenemos que hacer es leer estudios. Y contrastar las noticias, tía, que las noticias que te salen en Facebook o en Twitter y leer los titulares, eso no es estar informada. Pero además es que, por ejemplo, pensamos que por ver las noticias vamos a formarnos una opinión política, y lo que tienes que hacer para formarte una opinión política es, primero, leerte los principios de cada partido, leerte los programas electorales de cada partido, estar un poco pendiente, pero no lo que te diga X medio o X medio, porque cada medio dice lo que le parece. O tu colega en el bar. O tu colega en el bar, tu cuñado viene y dice, ¿sabes? O sea, no. Así que, sobre todo, informarse, ver las noticias de vez en cuando, vale. Pero, sobre todo, leer estudios, ensayos, de verdad, que ahí está donde está la materia prima, está ahí. Evidentemente también hay estudios sesgados, eso lo hablaremos en otro momento, pero bueno, no podemos abarcar todo. Así que, bueno. Efectivamente, estar informados, pero sin pasarse. Informados, pero no mucho. Todos, en plan de, todos los programas son así. Sí, en plan, creo que nuestro mantra de programa es tener sí, pero no tanto. Pero no mucho. Claro, pero tampoco tan baja. Informarse, sí. Pero tampoco mucho. Pero tampoco mucho. Tampoco hay que pasarse y volverse tucutucu. Así que nada, pues ya está, Ángela. Ya hemos llegado hasta el final. Hasta la semana que viene. Eso, os esperamos en el siguiente programa, que se vienen cositas. Esperamos haberos dado miedo, sobre todo. Chao.